Así de pie, quiero decirle que hoy en la tarde y ayer en la noche estaba yo hablando con el Señor y le decía: Dios, ¿de verdad tú quieres que toque este tipo de temas en la iglesia, de los que voy a tocar hoy? Porque yo me siento un poco a veces incómodo, porque tal vez hay jovencitos o jovencitas y tocamos palabras o tocamos temas y me dice Dios: ¿a qué edad es cuando se trastocan los valores sexuales, emocionales, sociales? ¿A qué edad? ¿Cuál es la edad en la que se está ahorita golpeando mayormente al mundo? Y le decía: pues en los niños y en la juventud. Y entonces, ¿cuándo les quieres predicar? ¿Cuando ya tengan un problema? Así es que esto es para los padres, para los jóvenes, para los niños. Son cosas fuertes de las que vamos a hablar hoy. Pero yo creo que la iglesia ya debe de quitarse ciertos tabús y nosotros tenemos que hablar de cosas de las cuales tenemos que empaparnos del tema, porque creo que aún la iglesia no está teniendo las armas espirituales para poder pelear, porque está siendo ignorante de muchas cosas en cuanto a muchos temas que se están dando en los jóvenes, en la juventud, en la sociedad, en las familias. Hoy vamos a hablar de dos cosas: del homosexualismo y de la masturbación. Yo sé que es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Tal vez ya nos estamos acostumbrando a la palabra homosexualismo, pero si decimos masturbación, wow. Y aunque ustedes no lo crean, es algo que está atacando mucho al pueblo de Dios. Y aunque ustedes no lo crean, está siendo atacado mucho ministro de Dios. Y mucho ministro de Dios que está aparentemente en lo secreto, en lo oculto, con cosas de homosexualismo, incluso masturbación, incluso en casados, en parejas. Así es que yo sé que ese silencio es como diciendo chin, pero tenemos que hablar, porque ¿en qué etapa le vamos a ayudar a los jóvenes? ¿En qué etapa le vamos a ayudar? Ya cuando esté un problema, ahorita vamos a ver por qué se da la homosexualidad y cómo se puede erradicar la masturbación. Así es que yo le pido que levante sus manos y oremos, porque esto es guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. Y lo que estamos hablando tiene que ver con guerra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos, Señor, tomando, Señor, toda mentalidad, toda mente que está aquí. Miedo, temor a escuchar, a saber, a entender. Señor, despierta a tu iglesia en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Despierta a tu iglesia. Despiértala, Señor, para que tu iglesia esté preparada, esté armada y sepa cómo poder atacar y contraatacar todo espíritu, todo demonio, Señor, que se quiere infiltrar. Por el nombre poderoso de Jesús lo atamos y lo echamos fuera, Señor. Y te pido que sobre todo en esta hora, cada uno de los que estemos aquí podamos tener honestidad en nuestras áreas, para ser libres y no ser cautivos ni manipulados por ningún espíritu inmundo, ningún demonio. Por el nombre poderoso de Jesús, Señora, hazle entender a tu pueblo que muchas de estas cosas que el mundo las está tomando como cuestiones sociales o psicológicas, para ti es un pecado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Vamos a leer lo que dice Gálatas. Dice la palabra del Señor: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. Y después continúa con una siguiente lista de varias situaciones. Pero en Gálatas 5:19 el apóstol Pablo nos está hablando de tres problemas o de tres pecados morales. Y estamos hablando de la inmoralidad, la impureza y la sensualidad. La versión Reina Valera en la palabra impureza le llama
inmundicia. Si alguien tiene una versión Reina Valera, dice inmundicia, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Para lo cual estos tres tipos de situaciones que marca el apóstol Pablo, las marca como problemas morales. Vamos a ver nosotros en esta hora, tome su lugar por favor. En el estudio anterior hablamos del tiempo eros, ¿se acuerda? Y muy pocos saben de lo que es eros y de lo que se está viviendo en la sociedad. Muchos cristianos, si usted le pregunta a muchos cristianos, pregúnteles incluso a pastores, ¿qué es eros y qué es el tiempo eros? No le van a saber contestar. Pero nosotros como iglesia debemos de estar alertas, preparados, instruidos, capacitados para saber cómo poder pelear y contra quién peleamos. Así es que en esta hora vamos a hablar un poquito de la homosexualidad y de la masturbación. Un pecado moral que dice la palabra que en griego se llama acatarsia. Y la palabra acatarsia es inmundicia y la Reina Valera lo traduce como impureza y viene de la raíz akatsartos, que significa injuria, demoníaco, inmundo. Este término también aparece como una palabra en griego que se llama porneia, que significa fornicación. Así es que acatarsia y porneia, cuando nosotros vamos estudiando, va tomando mayor sentido a qué se refiere. Entonces la palabra inmundicia en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas, si me pone la Biblia de las Américas por favor, impureza significa acatarsia y porneia. Acatarsia entonces significa, entre muchas grandes variedades de significados, son prácticas o actos sexuales impuros. Y hablar de estos dos, al menos de estos dos, ahorita vamos a hablar primero de la homosexualidad, aunque la palabra masturbación no existe en la Biblia. Y muchos teólogos y muchos estudiosos de la Biblia dicen que no hay evidencias de lo que es masturbación en la Biblia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver directamente qué es la homosexualidad. Y vamos a ver si es cierto que en la Biblia no aparece algo semejante a lo que estábamos hablando. La primera vez que se sabe de la homosexualidad, muchos estudiosos de la Biblia y teólogos dicen que empezó con Sodoma y Gomorra. Pero yo me quiero remontar un poquito antes, porque para mí la homosexualidad comenzó desde Génesis 6, y si no es que un poco antes, cuando dice la palabra que al Señor le pesó haber hecho al hombre, porque el hombre, amado hermano, había caído, y el primer juicio o el primer juicio que sabemos de la tierra fue por pecados del orden sexual, y fue en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé. Si esto es así, entonces no sé por qué muchos teólogos se van mucho más adelante y dicen que empezó con un problema en Sodoma y Gomorra, y esto tiene que ver mucho más atrás. El pecado degrada, el pecado te va llevando cada día más a más, y cuando tú tomas, cuando la carne tú le das de comer a la carne, la carne te va a pedir más carne. La carne es insaciable, la carne se corrompe. Por eso la palabra de Dios dice que usted y yo somos la sal de esta tierra. Porque ¿qué hace la sal? La sal es un conservador que cuando lo pone a la carne no se descompone. Por eso es que nosotros somos estorbo para Satanás en esta tierra, porque nosotros, amado hermano, estamos deteniendo toda corrupción de la carne, para que la carne no se descomponga, para que la carne no se eche a perder, para que la carne no se vaya más allá. Todos los alimentos que usted come hoy en la mayoría tienen conservadores, y el conservador no es otra cosa que sal. Así es que la Biblia dice que usted y yo somos la sal de esta tierra.
Usted y yo estamos para detener toda corrupción que se esté dando en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en los hijos. Para eso estamos aquí. Nuestra labor en la tierra, amado hermano, es evangelizar y proclamar el evangelio de salvación. Así es que la primera vez que yo veo, según lo que yo estudio, es que el hombre desde que salió del huerto se empezó a degradar por el pecado. Se empezó a corromper desde Caín. Vemos nosotros que desde Caín él ya traía, amado hermano, emociones, situaciones emocionales, pensamientos contrarios a Dios, y mató a su hermano. Y vemos que de la descendencia de Caín empieza una serie de circunstancias. Se levantan los primeros que se le oponen a Dios, los que se le levantan a Dios y los que empiezan a tener problemas con el pueblo de Dios. Por el otro lado, Set, que significa sustituto, nace Set en lugar de Abel, y empieza entonces dos ramas diferentes. Por un lado vemos los que construyeron las armas, hombres violentos, y por otro lado vemos hombres que se dedicaban al estudio y a conocer a Dios por el lado de Set. Así es que cuando llegamos hasta Génesis capítulo 6, esas generaciones ya estaban corrompidas. La generación de un lado y del otro, y esas ramas que empezaron con lo que había afuera, se empezaron a mezclar, se empezaron a mezclar y se empezaron a mezclar a tal grado que toda la carne se corrompió. Y pocos hombres, muy pocos hombres, hasta el tiempo de Noé, solamente a Noé se le halló justo delante de Dios. Y Noé salvado junto con su familia. Y nosotros vemos que en el tiempo de Noé, amado hermano, ya había una corrupción tal de la carne, en la cual ya había degradación, ya había sexo ilícito, aunque la Biblia no lo dice así, pero cuando dice que era del orden sexual, nosotros vemos ahí que entonces hubo parentesco con razas desiguales. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y estaban los gigantes, y vemos nosotros entonces ahí una mezcla de razas. Por eso la palabra de Dios dice que tiene que ver Dios, que tiene que ver Jesucristo con Belial. No hay ninguna comunión. Por eso no nos podemos unir con gente en yugo desigual. Por eso aquí la gente de repente dice: yo me puedo casar con un inconverso. Sí, está bien, si es que se convierte a Cristo de verdad, porque hay muchos que vienen del mundo nada más aparentando. ¿Para qué? Para poder conseguir lo que quieren. Nosotros tenemos que ver si realmente es un convertido o una convertida. Puede venir una muchacha del mundo y puede convertirse a Dios. ¿Por qué no? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, es más, ¿cuántos de nosotros no veníamos del mundo y nos convertimos a Cristo? Así es que es válido. Lo que no es válido es que nosotros no probemos y sepamos si realmente son personas que realmente se han convertido o nada más quieren sacar lo que quieren sacar, con tal de llevarse a la jovencita o con tal de llevarse al jovencito. Así es que nosotros vemos entonces en Génesis 6 que hubo una mezcla, y fueron tal las aberraciones que se veían ahí del orden sexual, porque ese juicio cayó por problemas de orden sexual. La carne se corrompió. Había relaciones sexuales de hombres con hombres, mujeres con mujeres, mixtos, con animales, con muertos, animales con mujeres, animales con hombres. Y fue tal la degradación que Dios tuvo que ponerle fin a eso. Cuando entran al arca, vemos nosotros entonces a que al salir del arca, Cam vio la desnudez de su padre. Y la palabra desnudez significa partes pudendas. O sea, que vio sus genitales y se aprovechó y violó a Noé. Su hijo, Cam, viola a su padre Noé en presencia de su nieto, Canaán. Y después lo sodomizó, o sea, lo castró.
para que ya no tuviera descendencia. Y ahí es donde nosotros vemos entonces que Cam venía con una mente descompuesta y con un corazón descompuesto. Lo hemos compartido muchas veces. Cam podía ser hijo de Noé y no era justo delante de Dios, pero la salvación es personal, amados hermanos. La salvación es personal. Nadie puede ser salvo por otro. Así es que Cam, aunque Cam, escuche, se metió al evangelio, porque el arca es el evangelio, es prototipo del evangelio. Se metió al arca, se salvó, no significa que no estaba descompuesto. Ahora, en los temas que estamos hablando de la fe, yo estoy hablando en relación a la mente. Y la gente, cuando se convierte a Cristo, pueden ya ser salvos. Y para Dios, Dios lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Pero eso no significa que tú todavía traigas arrastrando cuestiones mentales, actitudes y patrones de conducta que aprendiste en el mundo y estás en la iglesia. Hay gente que tiene 30 años de ser cristiano y todavía sigue teniendo patrones de conducta como cuando no lo era. Siguen siendo chismosos, pendencieros, groseros, siguen manteniendo cierta forma de vivir, de hablar, de actuar, y no se han querido despojar. Y un hombre no puede desarrollar una fe poderosa en su vida si no primero cambia y transforma su mente. Así es que nosotros vemos que Cam se pudo haber subido al evangelio, al tren del evangelio, como cantan los niños, el tren del evangelio. Se pueden haber subido ahí, pero eso no significa que no tenga cosas que había que cambiar. La mujer de Lot, cuando fue sacada de Sodoma y Gomorra, Dios les dijo: no miren para atrás, en figura de que muchos cristianos, cuando Dios los salva, todavía están mirando para atrás, están mirando su pasado, están viviendo su forma o todavía trayendo su forma de vivir del pasado al presente, aun cuando ya son salvos. Y Dios le dijo: no mires para atrás. Lot no quería salir de Sodoma y Gomorra. Los ángeles, dice la palabra, lo apremiaban para salir. Lot ya tenía intereses ahí. Lot ya estaba de acuerdo con muchas cosas. Lot nos enseña al cristiano sumergido en el mundo que se puede empezar a degradar y aceptar cosas que el cristiano no puede aceptar. Por eso nosotros debemos de salir de todo tipo de corriente doctrinal y filosófica y de forma de vivir del mundo. La palabra del Señor en Romanos nos dice: salid de ella, salid y transformaos, no os conforméis a este siglo. En Apocalipsis nos dice: salid de ella, pueblo mío, salid de esa Apocalipsis, de esa Babilonia. Nosotros vemos que Babilonia fue fundada después del diluvio. Después del diluvio. Y Babilonia significa confusión, mezcla. Y tuvo que venir de nuevo Dios con un juicio, porque el pueblo otra vez estaba yendo detrás de la idolatría, detrás de Nimrod, el primer poderoso que se dice que se levantó en contra de Dios. Así es que para muchos es en Sodoma y Gomorra, pero para mí es una degradación en Génesis 6, cuando llegó al máximo nivel en Génesis 6. Y el apóstol Pablo nos dice que este tipo de prácticas es lo que se practicaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento no se dice que había problemas, pero en Corintio, que donde se escribió la carta de los Corintios, se escribieron las cartas de los Corintios hacia los Corintios, era un pueblo que tenía grandes problemas con las mujeres y con los hombres. Una serie de mezclas que había infiltrado tanto Grecia como Roma, una serie de situaciones tan tremendas. Y nosotros vemos en Levítico capítulo 20, versículo 13, que Dios dijo que detestaba este tipo de situaciones y que para Dios era una abominación la homosexualidad. Perdóneme, pero nosotros tenemos que dejar las cosas claras. Si buscamos Levítico, por favor, 20,
Versículo 13 dice: si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre de ellos. Tremendo, ¿verdad? Eso era la ley en aquel tiempo. Estas prácticas, la palabra abominación es detestar, odiar. Los que practican tales cosas, dice la palabra, a los que sorprendían echándose con varón o mujer con mujer, los lapidaban. Los tenían que apedrear y tenían que morir a pedradas. Los lapidaban. La homosexualidad para muchos, amados hermanos, hoy está vuelta loca la sociedad médica, científica, porque no saben si este tipo de conductas viene por herencia o viene por aprendizaje.